Especiales, Rosario. Sí, tenemos entrevista en el estudio y es invitado aquí en el noticiero, pero él ya es de casa, el doctor Remy Martínez Cantú. También es profesor del Tecnológico de Monterrey y analista en temas internacionales. El programa Fronteras aquí en Telemax también es quien lo conduce, quien lo dirige, con temas muy importantes de análisis internacional. Y justamente, pues, damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. No, muchísimas días, gracias por la bienvenido. invitación. Encantado de estar aquí, como tú bien lo dices, en casa y con este programa de Fronteras que nos ha dado la oportunidad de compartir estos temas que luego se convierten en información que no se procesa todo el tiempo, ¿no? Entonces, qué bueno que hay ese tiempo. Así es, que a veces no tenemos el tiempo de profundizar en esos temas tan importantes y ahí en tu programa lo tienes. Y justamente nos gustaría compartir con el público de Noticias Telemax lo que pasa, lo que pasará en esta reunión que sostiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Les decíamos que anoche llega a San Francisco, California, y pues hoy estará sosteniendo reuniones en el marco de la cumbre APEC que se lleva a cabo ahí en California. Sí, es el mecanismo Asia-Pacífico y les comentaba que para mí quizá es de las mejores noticias en el ámbito internacional que ha habido en este año. Obviamente con este conflicto en Israel, con el tema de la guerra prolongada en Europa, con la invasión rusa a Ucrania, obviamente muchísima tensión. Y principalmente, y creo que algo que se ha notado mucho en las noticias, es la visita del jefe de Estado de China, Xi Jinping, a la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, que creo que eso es lo más relevante, porque la relación entre Estados Unidos y China pues ha sido muy tensa. Empezamos el año, recordarán aquel globo espía que fue derribado y que fue, bueno, pues de alguna otra forma un símbolo de esa rispidez, sobre todo en temas comerciales, en temas geopolíticos, como el tema de Taiwán, entre otros. Entonces, ayer se da esta primera encuentro entre ambos y creo que fue muy importante debido a que la sensación que dan los diálogos, las conversaciones, las caras, los gestos, por así decirlo, los saludos. El lenguaje no verbal, el lenguaje también corporal, que es muy importante, sobre todo porque es deliberado. O sea, Sí. ambos líderes se dejan ver y se dejan retratar con esa circunstancia. Entonces, se ve como una reunión placentera en esos términos. Y ahora el presidente de México, que tampoco sale mucho, pues en esta ocasión ahora va a este foro de diálogo regional Asia-Pacífico, que principalmente se da como un mecanismo cuando se dan la vuelta de integración económica. 1989 es cuando la PEC inicia y es este mecanismo para poder integrar estas economías que ocupan el 40% del PIB global y el 46% del comercio internacional. Entonces, no es cualquier cosa, sobre todo porque está China ahí, está Australia, Estados Unidos, está Canadá, está México, Chile, Perú, entre otros países importantes de esta cuenca que definitivamente se reúnen en este ambiente tenso, geopolítico, y que por eso te decía que es una buena noticia, porque uno de los temas importantes es la relación entre China y Estados Unidos, y bueno, y la que tiene con México, que tiene un tema pendiente en particular, fuera del comercial, que es el tema del crimen organizado transnacional, el tema Fentanilo de los y esos tres precursores países del que están fentanilo. Recordaremos que México ha sido señalado como pues, parte de este enlace, vamos a decir, de esta droga tan letal, tanto para nosotros como para la población en los Estados Unidos. Y obviamente China viene dispuesto a poner sobre la mesa eso. De hecho, el presidente Biden con Xi Jinping, entre otras cosas, trataron este tema. Entiendo que la canciller ha manejado que ese es uno de los temas fundamentales de la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y Xi Jinping. Entonces, ese quizá que no es lo normal de este diálogo, pero quizá es la consecuencia de una integración económica tan fuerte. Son temas obligados, ¿no? Que son se deben temas de tratar. obligados y que son Aprovechar el complementarios. Podría ser también un seguimiento a la reunión de alta seguridad que se tuvo acá en México, donde justamente abordaron ese tema de los tres países, China como pues quien trae pues la materia prima, se podría decir, los primeros ingredientes del fentanilo, en México la preparación y trasladarlo a Estados Unidos donde se consume, pero a la vez aportan armas de vuelta. Entonces son temas que se estarán tratando ahí. Son temas que son efectos colaterales, como te lo digo, yo lo veo así, de una integración muy acelerada, puertos, entradas increíbles de comercio, pero que también tienen estas características negativas como es el tráfico de drogas y de drogas sintéticas.
que han resultado ser un problema muy serio para la sociedad porque pues no son drogas controladas y por lo tanto ha habido muchas personas que han perdido la vida. Entonces, pero China en esta ocasión viene con esa disposición. Otra de las cosas muy interesantes es, no sé si a ustedes les gusta ese animal, los pandas. Pues resulta que los animales pandas siempre han representado desde hace algunos años parte de la diplomacia china en el mundo y los han prestado, regalado más o menos, es un convenio interesante el que tienen ahí. Sí. Y recientemente se hablaba que los últimos pandas que habían sido otorgados por el gobierno de China tendrían que ser regresados. Pues bueno, el día de ayer se anunció que seguramente el zoológico de San Diego, California, va a recibir nuevos pandas como un símbolo nuevamente de un intento de regulación vamos a decir, de relaciones entre China y Estados Unidos, quienes se comentó que son dos naciones en las cuales caben perfectamente en el mundo, que no se deben de ver la espalda. Entonces, por eso te lo digo que es un tema muy importante. México, obviamente, en estas cadenas productivas tan complejas, también tiene algo que ver. México tiene que estudiar su balanza comercial con China, tiene un 9,000 millones de dólares de déficit comercial con China. México comercia muy poco y en contrario México compra mucho. Aquí en abundancia, ¿no? Siempre cada y son desbalances que tienen un impacto en todas las cadenas de la economía, pero principalmente en sueldos y salarios en nuestro país. Entonces, hace bien la Secretaria de Relaciones Exteriores y quizá el presidente de hablar de este tema del comercio, pero un comercio justo y que sea equitativo para todas las naciones y sobre todo para su población. Si antes el tema comercial era muchísimo y lo veíamos en los productos que adquirimos hecho en China, ahora también con el comercio electrónico, pues incluso ha aumentado y se ha duplicado y triplicado, pero también viene esta parte de la conciencia o lo que se dice, que a lo mejor no lo hemos comprobado a ciencia cierta, pero sí de cómo trabajan y cuál es la calidad de vida de las personas que están elaborando pues, los productos que a veces recibimos a un bajo precio. Definitivamente no solamente estamos viendo de los trabajadores mexicanos, sino también estamos viendo de esa justicia laboral que debe haber en todas partes del mundo. China ha venido creciendo mucho, obviamente estas discusiones se empiezan a dar en ese país, es una sociedad que va creciendo, tienen un sistema político diferente, ayer lo platicábamos en Fronteras, valga la pena el anuncio, sobre la diferencia entre democracias y autocracias, hablando de Estados Unidos como una hiperdemocracia y vamos a decir China que es una autocracia, depende de una sola persona y de vamos a decir, de un cuerpo que no hace un país democrático. Hay historia, hay cultura, hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración ahí, pero sin duda alguna es parte de estas nuevas discusiones en el mundo, quizá hablando de un nuevo orden internacional. Viene bien entonces China, ¿no? Trae buena disposición con Estados Unidos. Hay buena disposición del presidente Biden y hay buena disposición del presidente de China y obviamente los símbolos son muy importantes, el que haya llegado con un día de antelación, lo recibió la secretaria del Tesoro, la forma es fondo, ¿no? O sea, el dinero llegó a recogerla, que por cierto hay una foto muy curiosa de que la secretaria antes estaba comprándose una hamburguesa en el In-N-Out antes de irlo a recibir, como vamos a decir, tratando de dar un mensaje de sobriedad. Y el gobernador de California, Gary Newsom, que es un demócrata, fue quien lo recibió. Recordaremos que también en una hiperdemocracia como Estados Unidos, la política exterior también pasa por el tamiz político, no es cualquier cosa, un político, un presidente no puede hacer necesariamente lo que quiera, porque la opinión pública y el Congreso cuentan muchísimo y las elecciones serán el próximo año. Y el tema de China está muy metido en la discusión política. Y muy importante esta diplomacia y los mensajes que se envían y que se preparan detalladamente. Sobre la postura de los mandatarios, en este caso estos tres de los que estamos abordando, en cuanto al tema de la guerra, también se estarán abordando ahí. De lo que está pasando en Israel. Son temas que obviamente se dejan por un lado de la agenda pública, no están en los, vamos a decir, talking points o en los bullets, por así decirlo, de la conversación, pero es obvio que China tiene un papel importante en el ámbito internacional, cada vez creciente, tiene una buena relación con Rusia, tiene una buena relación con el régimen de Irán y luego entonces son parte de estos conflictos regionales geopolíticos. Estoy muy seguro que estos dos presidentes, el de Estados Unidos y el de China, seguramente tras bambalinas hablaron, pero también esta reunión dice mucho hacia esos países respecto a cómo se están forjando estas relaciones. Dicho lo anterior,
seguramente será la última vez que se vea al presidente Biden con Xi Jinping antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Que van a estar bastante buenas también. Perfecto, Remy. Muchas gracias por estar con nosotros y abundarnos un poco más a nuestro auditorio sobre esta reunión importante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Los miércoles a las 9 de la noche. Los martes a las 9 de la noche, Martes. Fronteras. Los número martes, 4. ahí te seguimos. Muchísimas gracias. Igualmente. Remy Martínez con nosotros, doctor Remy Martínez. Tenemos pausa, ya regresamos con más.